Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Casa África por haber hecho posible la celebración de este tercer encuentro de hispanistas África-España y por invitarme a este acto, que creo que es un verdadero lujo, en el que el autor ecuatoguineano Donato Ndongo presenta su última novela, que mató al joven Abdoulaye Cissé. La verdad es que Donato Ndongo no necesita mucha presentación, creo que todos lo conocen. Periodista, historiador, es considerado uno de los máximos impulsores del africanismo, del hispanoafricanismo en España. Su labor como investigador e impulsor de las letras hispano-guineanas comenzó cuando publicó en 1984 su antología de la literatura guineana. Ha sido redactor en varias revistas, Índice, Diario 16, delegado de la agencia EFE en África Central, director adjunto del Colegio Mayor África en Madrid, del Centro Cultural Hispano-Guineano en Malabo y director del Centro de Estudios Africanos en la Universidad de Murcia. También fue profesor visitante en la Universidad de Missouri, Columbia, en Estados Unidos. Imparte habitualmente conferencias, seminarios y también entre sus ensayos destacan Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial y España en Guinea, Construcción del Desencuentro. Pero sobre todo Donato Ndongo es reconocido como escritor de ficción, tal vez el escritor ecuatoguineano con más proyección internacional y uno de los mayores escritores en lengua española en la actualidad. Es por eso que precisamente Casa África este año lo nominó para el Premio Príncipe de Asturias y en 2022 fue homenajeado por el Instituto Cervantes, cuyo director Luis García Montero lo invitó a depositar su legado en la caja de las letras. Sus novelas, 4 hasta este momento, Las tinieblas de tu memoria negra, de 1987, Los poderes de la tempestad, de 1997, y El metro, de 2007, han sido traducidas a varios idiomas, y este año, 16 años después del metro, publica su cuarta novela con ediciones Sequitur, y que es la que hoy presentamos. En esta novela se narra la vida de un joven maliense que llega a España por azar debido a la convulsa crisis que atraviesa su país. Su aspiración en España es continuar sus estudios, pero esto al final se le hace totalmente imposible. Solo, sin recursos, sin trabajo, decide volver, ya que la situación en Bamako, de donde salió, parece estar más tranquila, pero para ello necesita encontrar un trabajo para no regresar con las manos vacías. Entonces, en el periplo que va desde la salida del metro hasta la agencia de colocación de trabajo, él sufre un desmayo. La novela es como un gran flashback en el que él empieza a rememorar su infancia, su familia, sus amistades, también su viaje hacia España, su estancia en España, por qué decide regresar a su país. Creo que esta obra, más que una reflexión, es una invitación a la reflexión sobre algunas de las razones que viven los africanos actuales, la juventud africana actual. Por eso el mismo título, y no es una casualidad, es una pregunta. Donato Ndongo nos está preguntando qué mató a este joven, pero también por qué este joven salió de su país, cómo es su vida en España, por qué decide regresar. Al intentar el lector dar respuestas, salen muchísimos temas que habitualmente son ignorados, minimizados o tergiversados por los medios de comunicación y el mundo occidental que estereotipa África, como los tópicos de nuestra mirada sobre África, sobre la realidad social, política, económica y las causas de la situación del África poscolonial, las relaciones interraciales, la interacción africanos-europeos, las aspiraciones y las frustraciones de la juventud africana actual, el racismo, las leyes de muerte europeas en materia de migración, a los que el escritor nos acerca al ponerle rostro, cuerpo, voz, al invitarnos a acercarnos al dolor de una persona en concreto, con un nombre, tras tantas cifras, estadísticas y números sin alma y sin respiración. Quisiera que esto no fuera una charla, sino aprovechar que tenemos la suerte de tener a Donato Ndongo con nosotros y hacerles algunas preguntas, pero también invitarles a ustedes que preparen algunas preguntas. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo te surgió la idea de esta novela y qué pretendías con ella? Y en general, ¿qué se propone Donato Ndongo como novelista?
Buenas tardes, amigos todos. Bueno, como decía Juan, ni tendría que dar las gracias por estar aquí, porque estoy en mi casa. No sé si fue la segunda o la tercera, pero en fin, una de las primeras conferencias que se dieron aquí, en fin, me invitaron a mí a darla. Hacía días que se había inaugurado, creo, el Casa África. Me trajeron desde Estados Unidos, desde Missouri, donde estaba, para venir a dar una conferencia. Esfuerzo que, obviamente, me dio, por lo menos, una idea del aprecio que se tenía por mi trabajo, por mi labor, por fin, como se le quiera llamar. Y que siempre he agradecido, porque creo que hay que agradecer esas cosas. De manera que estoy a gusto aquí, como siempre, estoy en mi casa, amigos, el director, que no está hoy, me ha dicho que tenía otras cosas en Madrid, pero en fin, aquí está Juan, está Estefanía, está Ángeles Jurado, está Jordi, en fin, todos amigos, porque venimos trabajando desde hace muchísimos años y creo que seguiremos trabajando durante muchísimos años. De manera que ya estoy cansado de hablar. De verdad, ya estoy cansado de hablar. ¿Se me oye ahora mejor? Ya. Es que no me gusta que el micrófono me coma la boca. Bien, decía que estoy cansado de hablar. Y voy a dejar pronto de hablar. Mi primer texto literario fue publicado en octubre de 1973, en la revista que hacía Camilo José Cela en Palma de Mallorca, que se llamaba Papeles de Sonarmarans. Estamos en 2023. Son exactamente 50 años escribiendo en España. No es poco tiempo. En estos 50 años he dicho de todo y he oído de todo, pero apenas he visto nada realizado. Ni nada de lo que he dicho, ni nada de lo que he oído. Si leemos a historiadores canarios, por ejemplo, Romeu de Armas tiene 2 volúmenes importantísimos sobre la relación de España con África. España en el África Atlántica se titulan. Vemos que ya se planteaban 1000 años de relaciones entre España y África. Y en 1000 años, señores, seguimos hablando de conocernos, de no sé qué, señores. ¿O no? 1000 años. Antes de que Marco Polo fuera a China, ya había españoles en Tombuctú. Y seguimos hablando de que si no nos conocemos, que si tenemos que hacer... Señores, en 1983, y si no que me corrija Julián Viván, que creo que anda por aquí, organicé el primer encuentro de hispanistas africanos en el Colegio África. Vino gente de Senegal, vino gente de Camerún, Vital Tama creo que se llamaba el que vino de Camerún, de Gabón, en fin, los hispanistas africanos que había entonces. Plantearon exactamente las mismas cosas que he oído esta mañana.
1983 y estamos en 2023. Exactamente las mismas cosas. Y también oí por parte de los españoles exactamente las mismas respuestas. He dado conferencias en toda España. Las únicas capitales de España que no conozco, que no han pisado mis pies, creo que son Pontevedra, aunque he estado muchas veces en Vigo, pero Pontevedra capital nunca he estado. Y creo que Badajoz. Nunca he estado en Badajoz. El resto lo conozco y bien. El resto de España. Ya no hablo de otro, en fin, en Estados Unidos, en África, en Europa, en Polonia, no sé dónde. He estado en muchos sitios. Italia, Suecia, yo qué sé, todo eso. Y sin embargo, todo eso es predicar. Como periodista he escrito de todo, porque el periodista informa para que la gente haga cosas. Actúa en consecuencia. Lo he hecho. Nada. El historiador expurga el pasado para ver dónde se falló y a ver si hay, en fin, una mejora en la continuidad de la vida del ser humano. Lo he hecho, por lo menos en mi ámbito. Y nada. Entonces, ¿qué me queda por decir o qué me queda por hacer? Por eso voy a callarme, porque ya lo he dicho todo y creo recordar que en una entrevista que me hizo Ángeles Jurado, hace años aquí, en un periódico de Canarias salió, dije que toda mi obra es una proposición de acción. Y como no veo esa acción, mejor callarse. Precisamente estaba escribiendo un libro de relatos hace como un par de años o así, creo que era en 2021, que se titula, ya tengo 4 o 5 relatos, que se titula La siembra estéril. Y ese verano, creo que el 21, sí, estaba en Madrid. Todos sabéis, porque creo que todos conocemos Madrid, que agosto en Madrid es insufrible. Es un calor espantoso, pero en fin, tenía que estar porque tenía que estar. Yo no vivo en Madrid, fui por... Total, pasando por la glorieta de Alonso Martínez, donde he pasado miles de veces, porque además durante mis años en Madrid viví muy cerca. Se me ocurrió, ¿sabes? Una cosa que se te ocurre así en ese momento. ¿Qué pasaría si un negro, no me refería a mí mismo, me refería a cualquiera, con este calor, mucho más calor que pudiera hacer en cualquier sitio de África, ahora se cae aquí en medio de la plaza, harán como, yo qué sé, o la 1 o las 2 de la tarde, se cae aquí, ¿cómo reaccionaría esta gente? Y así surgió la novela. Decidí hacer un relato sobre eso, un negro que se cae por insolación, por lo que sea, que se cae ahí, fulminado, ver cómo reaccionaría la gente. Cuando llegué a mi casa empecé a escribirlo y lo titulé como el libro, que mató a Abdoulaye Cissé. Pero ese relato, que era un relato en mi cabeza, empezó a adquirir vida propia. Sí, empezó a adquirir vida propia. Abdoulaye Cissé no quería morir, no quería que dejase de contar su historia. Esa historia que me había surgido por casualidad, pasando por Alonso Martínez.
Y así seguí escribiendo, y cuando ya llevaba como unas 30, 40 páginas, digo, esto ya no es un relato, sino una novela. Seguí escribiendo hasta que, digamos, el tema se agotó, que es cuando se termina una novela, no cuando el escritor quiere, por lo menos en mi caso, sino cuando se agota el tema. Y el tema de un relato, que podrían haber sido, no sé, 3, 4, 5, 6 páginas como mucho, pues ahí lo tienen, 440 y no sé cuántas. Si así es como surgió. Y precisamente por eso, una propuesta más para la reflexión, una propuesta más para la acción, porque no podemos estar la vida. Hablar es muy importante, hablar es muy tal, pero ¿se habla para qué? Los africanos antiguos, en fin, precoloniales, mi bisabuelo, mi abuelo, hablaban mucho. Ahí está, en fin, lo que los blancos tradujeron como casa de la palabra. El Abá, sitio exclusivamente para hablar. Pero no se hablaba, no era una cháchara. No era un pasatiempo, como mucha gente, muchos relatos coloniales dicen. Eso no es verdad. Ahí es donde se decidía la vida de la comunidad. O sea, se hablaba para hacer algo. Pero lo hemos convertido en eso, en cháchara. Palabras que no significan nada, solo pasatiempo. Y si encima le pones un poco de alcohol, sea malamba o sea whisky, me da igual, pues entonces, pues la cháchara ya ni siquiera es eso. Ya es, a veces, en fin, solamente decir boberías, groserías y ese tipo de cosas. Entonces, ¿hablar para qué? La palabra no se agota en sí misma, la palabra debe significar algo. Luego, si no significa nada, pues mejor callarse, que es lo que voy a hacer. Puedes seguir preguntando, ¿eh? Voy a responder. Voy a responder. Y vosotros también podéis preguntar. Voy a responder. Bueno, de la novela se desprenden muchísimos temas, pones muchísimos problemas sobre la mesa, pero ¿en qué quieres que pongamos el foco como lectores? ¿Qué cree usted que mató a Abdoulaye Cissé? Yo solo quiero que al final de la lectura, quien consiga superar y, en fin, todo el relato y llegar a la página 444 o 45, que responda a esa pregunta, él mismo. Se escribe en la soledad, también se lee en la soledad normalmente. Aunque uno vaya leyendo en el metro, pero interiormente está solo. De manera que cuando se llega al final, que uno mismo vuelva a la portada y responda a la pregunta, nada más. Evidentemente, si yo tuviera la respuesta, no hubiera puesto como título una pregunta, una interrogación. Así que tenemos cada uno, y yo mismo como lector, porque a fin de cuentas la he vuelto a leer, tenemos que preguntarnos qué mató al joven Abdoulaye Cissé. Porque Abdoulaye Cissé no voy a destripar, ni lo estoy haciendo la novela, obviamente. Pero está dando hace un corto recorrido alrededor de Alonso Martínez, lo puedo decir porque lo he dicho ya antes, fue en Alonso Martínez donde concebí la idea y la novela arranca en Alonso Martínez. Eso está en las primeras líneas. Hace un corto recorrido hasta llegar a la agencia de colocación y en ese trayecto
cortito, pues va reflexionando, van saliendo cosas. Van saliendo cosas. Porque aquí ven a los negros, nos ven a los negros, pues, gente que ignorantes y nada. Pero lo que no sabemos es que la universidad más antigua del mundo es la Universidad de Tombuctú, antes que la de Salamanca, que es la primera de Europa, por cierto. Lo que no sabemos es que ahí hubo imperios como Songhai, Malí, etcétera, etcétera, bueno, que comerciaron con Europa. Lo que no sabemos es que gracias al oro de Malí, al comercio de emperadores como Mansa Musa, pues se pudo se pudo crear el Renacimiento. Todo eso está en esta novela, pero no está en esta novela porque yo me lo he inventado. Lean, por ejemplo, a historiadores como Quiservo. Pues Quiservo está en esa novela, en el sentido de que, evidentemente, yo no he inventado un personaje, pero yo no he inventado la historia del personaje. Gente, cualquiera de nosotros, los negros, vamos por la calle, te han venido aquí a pedir y a no sé qué. Llevo pagando la seguridad social no sé cuántos años ya. Y aún me dicen que voy a pedir cuando voy a... De verdad, me ocurre a mí. Pero claro, esa pobre persona pues no sabe que nuestros países son infinitamente más ricos que cualquier país europeo. Infinitamente más. Ahora Europa está asustadísima porque han dado un golpe de Estado en Níger, en Malí, en no sé dónde. ¿Por qué? No están asustados porque se haya dado un golpe de Estado, porque ha terminado la democracia según ellos, según dicen. Están asustados porque Níger es el segundo productor mundial de uranio. Y ese uranio es el que alimenta las centrales nucleares de Francia, que dan electricidad no solamente a Francia, sino a parte de España, a parte de Italia, a parte de, bueno, casi todo Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si los nigerinos dijeran que ya no venden su uranio a Francia, a Europa en general? Eso es lo que les asusta. Lo cual demuestra que Níger tiene mucha más riqueza que media Europa. Y sin embargo, cuando un nigerino va por aquí, cualquiera de nuestras, que esto negro ya... Manifestaciones en Madrid hace 3 días, negros no, España no es un zoo, lo oímos y lo vemos. No somos ni ciegos ni tontos. También tenemos televisores en nuestras casas. Luego, ¿qué es lo que pretendemos con libros como este? Pues como lo he dicho siempre, comunicar. Y señores, que veamos el mundo no como, en fin, creemos, sino como es. Los demás también somos personas. También somos personas. Tenemos sentimientos. Sentimientos de amor. Pero también podemos tener sentimientos de odio. Podemos tener sentimientos de venganza. Podemos tener cualquier sentimiento que tengan ustedes, también lo podemos tener los demás. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Y eso es lo que quiero transmitir
desde hace 50 años y no he logrado. Luego, la siembra ha sido estéril. Y si es estéril, es mejor callarse. Esta novela enlaza bastante con El Metro, que es después de Las tinieblas de tu memoria negra y Los poderes de la tempestad, que hablaban de Guinea, del periodo colonial y después de la dictadura de Fernando Macías. El Metro tiene como protagonista una odisea migratoria de un joven camerunés y su intento de supervivencia en España. Y me parece que también enlazan las dos, porque no solo hablan de la juventud africana, no en concreto de la guineana, por el fuerte componente simbólico, ¿no? En el metro, pues el metro, ¿no? Que es como pues una gran metáfora del submundo al que Europa y Occidente somete a los africanos, los invisibiliza, como no tienen papeles, no tienen derechos, no son ciudadanos. Y también aquí, ¿no? Pero aquí es aún más fuerte porque ese africano sale del metro y es justo en pleno día y bajo el sol y es totalmente invisible, ¿no? Entonces me parece súper potente el símbolo, ¿no? Y cómo se enlaza el metro con esta novela. Sí, efectivamente, el metro y Abdoulaye Cissé tienen puntos en común. Tanto Obamondo, el protagonista del metro, como Cissé, el protagonista de su novela, pues son africanos, son negros que llegan a España. Eso es un punto en común. ¿Cómo se les recibe en España? O sea, lo que ellos ven en España. También creo que el punto de vista de ambos es bastante coincidente, porque no ha cambiado la situación. A este respecto, puedo decir con verdad, yo llegué a España con 14 años, la primera vez que pisé España. Tenía 14 años. Venía de Guinea en un barco, que por cierto paró aquí en el puerto de Las Palmas, que era así de chiquitito, no como ahora. Y los mismos problemas, luego me mandaron, porque a los 14 años uno no tiene voluntad de hacer lo que le mandan. Me mandaron interno a un colegio de Valencia. Y los mismos problemas que yo tuve a los 14, 15, 16 años mientras estuve interno en aquel colegio, son exactamente los mismos problemas que han tenido mis hijos, que no han estado internos, pero han ido a colegios, evidentemente, exactamente los mismos. Y que puede tener cualquier joven que haya nacido negro, afrodescendiente que llaman ahora, que haya nacido en España, exactamente los mismos. Lo que ha cambiado. Lo puedo decir porque estoy aquí. Llevo 59 años en España. No ha cambiado apenas nada. Y algunas cosas a peor. Porque entonces había mucho paternalismo, Machín, todas esas cosas, Pepe Legrand. O sea, creía que, bueno, fueron unos negritos, el Domun, la caridad, todo eso lo he vivido aquí. Ahora ya no es paternalismo. Ahora se nota odio. Y eso lo notamos. Y lo padecemos. Personalmente nadie me ha pegado y nadie me ha hecho. Pero conozco muchos casos. De manera que, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos es para resolver los problemas, no para, ya estoy cansado. De manera que esas similitudes, las similitudes que llega Lambert Obamondo o un camerunés unos años antes a España y ve lo mismo, llega Abdoulaye Cissé unos años después, maliense, ve lo mismo, pues no es casualidad tampoco.
porque es lo que hay. Obviamente, las circunstancias de un camerunés y las circunstancias de un maliense son diferentes y por eso también son novelas diferentes. Lo que pasa en Malí, porque a fin de cuentas es una propuesta de reflexión sobre lo que está pasando en África, pero que a los europeos, a los españoles en este caso, porque la novela está escrita en español, aunque no me dirijo a nadie cuando escribo, pero escribo en español y se supone que mis primeros lectores serán españoles, o por lo menos hispanohablantes, ¿no? De manera que lo que se propone es que se reflexionen sobre esas cosas y no que cada uno vaya con sus estereotipos de que lo negro, de que no. Llevo aquí muchísimos años. Estudié en Cataluña, 5 años en la Universidad de Barcelona. A mí no se me ocurría todavía escribir sobre eso. Y lo conozco, y conozco detalles que muchos de ustedes no conocen, porque yo estaba ahí cuando ocurrieron. Pero no me atrevería, por honestidad, a escribir sobre Cataluña. Pero sin embargo va un español o francés o irlandés yo que sé, a Nigeria 3 días y ya es experto. Y le hacen más caso a él que a mí. Españoles que han estado en Guinea, sí, 4, 5, 6, 10 años. Y no se han enterado de nada, porque yo les veía que no vivían en Guinea. Estaban físicamente ahí, pero no se enteraban de nada porque estaban en su gueto. Yo lo he visto. Y aquí hay gente en esta sala que sabe que estoy diciendo la verdad. Y sin embargo, aquí son expertos. Son los que escriben, son los que ganan premios, son los que no. Y no tienen ni idea de lo que están diciendo, aunque hayan estado 10 años o 10 semanas, me da igual. Y a nosotros, que lo sabemos, que lo vivimos, ni caso. Esas cosas son las que ocurren. Y por eso los pocos, o muchos, uno espera que muchos, pero al menos los pocos lectores que puedan acercarse a nuestras obras, que también vean el otro punto de vista, nada más. ¿Qué es lo que significa comunicar? Porque las palabras tienen que tener un significado y un sentido. Si no, son mera palabrería. Y yo siempre he huido de la palabrería, porque las palabras deben tener un significado y deben tener un sentido. ¿Verdad que está bastante claro? Escribo para comunicar. Toda mi obra literaria, de investigación, ensayos, etcétera, periodística, para comunicar, para hacerles ver el mundo desde nuestro punto de vista. Lo he dicho muchas veces en muchas conferencias. Porque nosotros, bueno, creo que esta mañana alguien lo ha dicho, conocemos perfectísimamente la historia de Europa, de España, de Francia, de tal. A ver, ¿quién conoce la historia de África aquí? Porque no se enseña. De manera que tenemos que hacer lo posible para que también nos vean como personas. Parece una tontería, pero todavía mucha gente no ve a un negro como una persona. Yo no hablo de política, hay gente de derecha, de izquierda, medio pensionistas. El europeo en general, el europeo promedio, no ve al africano como ser humano, como igual a él. Eso hay que asumirlo, porque es así, y nosotros lo vivimos cada día. Y eso es lo que trato simplemente de decirles a mis lectores, que también somos personas, que no se nos puede manipular como si fuéramos, porque también tenemos cabeza, manos, dedos. Bueno, voy a hacerle una última pregunta para pasar a las preguntas del público. Y es una curiosidad, Donato. Sí, adelante. Si es que
si ha abandonado la idea o todavía tiene el propósito de acabar la trilogía de los hijos de la tribu, porque yo la estoy esperando. Eso de volver a Guinea con una tercera novela. Sí, es una pregunta que me hacen ya desde hace muchos años. Cuando se publicó Los poderes de la tempestad, creo que en el 87, 1987, 97, sí, 97, sí, 1997, me hizo una entrevista una profesora de la Universidad de California, María Cielina, nunca me olvidaré de ella. Y se me ocurrió en ese momento, sobre la marcha, decirle que Las tinieblas, como trata el periodo, digamos, el último periodo colonial español, o sea, las postrimerías de la colonización española en Guinea, y Los poderes de la tempestad trata sobre la independencia, ya la Guinea independiente y lo que pasó inmediatamente después. Digo, podría pensar en algún momento hacer una tercera novela con el mismo personaje explicando el periodo post-Macías, es decir, el actual. Lo publicó, lo dije, no publicó una mentira, lo dije. Pero no dije ni cuándo, ni dije que al publicarse, y eso fue en 1999, cuando esa entrevista salió en una revista de Estados Unidos, Afro Romance, creo que se llama. Desde que salió aquella entrevista en Afro Romance, pues, se difundió en todo el mundo que Donato estaba haciendo o iba a hacer una trilogía. Y claro, y llevo el San Benito de la trilogía desde entonces. Y no es que no la quiera hacer o no lo voy a hacer. O bueno, por lo menos está en mis previsiones hacerla algún día. Se ha dicho que estoy esperando que muera o bien o no sé qué. Yo no espero que muera nadie ni espero que cambie nada. Yo no escribo al dictado de nadie ni en función de ninguna circunstancia, sino cuando a mí me da la gana y tengo las condiciones que yo mismo creo adecuadas para escribir lo que quiero escribir. Así que no estoy esperando nada, ¿no? Algún día, si Dios me da vida y salud, tengo la intención de escribir una tercera parte, digámoslo en esos términos, con el mismo personaje central, pues el personaje central situado en la etapa de post-Macías. Tengo esa intención, pero por favor no me atosiguen. Lo haré, pero ni yo mismo sé cuándo. La idea está ahí, pero ya veremos. Queda grabado, Donato. Sé que está. No, también la entrevista con María Cielina estuvo grabada y salió. Y aún se puede leer en los anales de esa revista Afro Romance. Pero, paciencia. Bueno, ahora invitamos al público a que hagan sus preguntas. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Donato, dos cosas, una reflexión y una pregunta. La reflexión, siéntete libre para decir lo que has dicho y yo me siento libre para decirte que estás equivocado. Las cosas no son como hace 50 años y mucho menos peor. No es tan peor. Pero claro, es una cosa que no podemos aquí ponernos a decir, sí tal, yo creo que estás equivocado. Por suerte para todos estás equivocado. Y una pregunta, con respecto al título del libro. Las palabras tienen, que mató al joven Abdoulaye, podría
si se lee rápido, interpretarse o leerse así, ¿quién mató? Parece que matan, ya sé, ya sé que no. Pero entonces yo ya sé por qué ya sé, no. Yo me puedo imaginar por qué has escrito qué mató y no quién mató. Pero vamos a imaginar que la respuesta es, por ejemplo, el colonialismo le mató. Los colonialistas, es decir, ¿cabe? ¿Me puedes dar un resquicio donde quepa el quién es detrás del qué? Nada más que eso. Y gracias. Con respecto a la reflexión, me reafirmo en lo dicho, porque pregunten a cualquier afrodescendiente mucho menor que yo, o cualquiera que tenga ahora 15 años, 20 años, cualquiera, en Madrid o en Las Palmas, me da igual, le va a decir exactamente lo que le he dicho. Luego no me he equivocado. Y mis hijos, que los tengo nacidos en España y nunca han pisado, bueno, sí han pisado África, no Guinea, porque han ido a África, pero no han vivido en África, han ido a África un mes, 15 días, pero han nacido aquí y viven aquí y estudian aquí, etcétera, 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 y tienen exactamente los mismos problemas. E incluso peores. Yo sigo el día a día por razones obvias. Soy negro, soy un inmigrante africano en España o no. Obviamente yo sigo el tema al día. Mi familia es negra. Mi mujer intenta ir a una peluquería y le dice que aquí no tratamos el pelo de las negras. Esas cosas ocurren. Le parecerá a usted que es mentira, pero no es mentira. Por ejemplo, no, si no se trata, le estoy poniendo ejemplos concretos. Eso le ha ocurrido a mi mujer. De manera que antes, a lo mejor, le hubieran dado la misma respuesta, pero más amablemente. Hubieran dicho, hombre, porque entonces había paternalismo. O sea, el negro era una especie de algo inferior que había que... Ahora es brutal, fue fuera de aquí. Eso es lo que estamos viviendo aquí. Y quien no lo quiera, pues que no sé. Ahora vienen los reyes, que se disfrace de negro y que vaya por la calle, nada más. De verdad, el rey Baltasar. Es en serio. Y lo digo con toda tranquilidad, con toda amabilidad, yo no odio a nadie y tal. Pero esto es lo que está ocurriendo, señores. Esto es lo que está ocurriendo. Bien. Si pudiera dar una pista, si quisiera, si hubiera querido dar una pista, yo creo que lo hubiera dado. Luego mantengo el qué, que es una pregunta que va dirigida directamente al lector. Cuando termine, como he dicho antes, las 445 creo que son, las 445 páginas del libro, si tiene, en fin, el valor, en fin, de llegar ahí, pues entonces sabrá o no sabrá la pregunta, porque tampoco lo sé. Porque cada lector, obviamente, ni estaré cuando lo lea, ni estaré en su cabeza, ni seré su vecino, ni nada. O sea, a lo mejor alguno me lo comunica y otro me dice que fue tal cosa, otro dirá que tal fue. Porque la vida de un ser humano, y Abdullah Cissé es un ser humano, pues tiene muchísimas variantes, muchísimas variables, muchísimas circunstancias que son las que llevan a una conclusión o a una situación muy concreta también. Y todo ese cúmulo de circunstancias que influyen, que confluyen en la vida de Abdullah Cissé, pues son las que también determinan su final. ¿Cuál? Podemos sacar una sola. Son todas. Eso lo dejo a criterio del lector. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta.
En el metro muere el personaje, el protagonista Obama Ando. Aquí muere Abdoulaye. Con este final trágico, ¿no se calificaría tu literatura de pesimista? ¿Ves alguna luz de esperanza para toda esta migración trágica? Si yo hubiera salvado a Lambert Obamondo en el metro, estaría contribuyendo a lo que los españoles llaman el efecto llamada. ¿Sí o no? Si hubiera salvado a Obamondo, todo el mundo pensaría, oh, la inmigración es la solución, vamos a España a ver si por tal. Pero yo sé, como inmigrante africano en España, que no es la solución. Yo lo sé. Si estoy aquí es porque no puedo estar en mi país, así de claro. Y todo el mundo lo sabe y lo digo abiertamente. Porque no estoy aquí porque me gusta la paella que me gusta. Me gusta. No. Hay que ser claros. Me gusta la paella. Pero no estoy aquí porque me gusta la paella. Estoy aquí porque me obligaron a salir de mi país. A punta de pistola, como sabe gente que está en esta sala. O sea, que no lo invento. Y lo saben los diplomáticos que estaban en ese momento en Guinea Ecuatorial, y lo saben, y creo, como digo creo porque no los he visto, pero imagino que esos señores hacen informes que están en su ministerio. Luego ahí debe constar todo eso. Luego no estoy inventando nada. De manera que si hubiera salvado a Lambert Obamondo, pues eso, el efecto llamada, la inmigración es la emigración para nosotros es la solución, pero como ni es la solución, y además ocurren las cosas que ocurren, pues evidentemente en las circunstancias de Lambert Obamondo, pues tuvo que morir. Bueno, ya le hemos destrozado la novela al que no la haya leído, pero ya que me han preguntado, yo no voy a eludir la respuesta. Pero bueno, en esta novela ya está desde el título, está claro que el personaje muere, así que aquí no hay ningún misterio. Quien llegue al final sabrá que tampoco podía salvarse. Soy un escritor pesimista ante esas circunstancias, en fin, ante el trágico final de mis personajes. Pues no. Yo soy una persona muy optimista. Porque si yo no hubiera sido una persona muy optimista, no estaría aquí ahora mismo. Yo sé que el futuro es nuestro. Lo sé perfectamente. Pero claro, para llegar al futuro hace falta, todavía tenemos que recorrer un camino. Cuando, por ejemplo, la primera dictadura de mi país, Francisco Macías, que fue terrible. Guinea es un país pequeño, minúsculo, a nadie le interesaba, etc. Pero fue una de las tiranías más duras del siglo XX. Un siglo XX en el que hubo Hitler, estuvo Stalin, estuvo no sé quién, pero fue una de las peores dictaduras del siglo XX. Aquí ni se sabe. Pues hubo mucha gente que murió de desesperación en Guinea. Y otros dijeron, vamos a resistir solamente para ver cómo termina él y no cómo él termina con nosotros. Yo estoy en ese grupo. De manera que sé perfectamente que nada es infinito. Esto terminará. ¿Cuándo, cómo? No lo sé. No soy Dios, no soy adivino. No soy marabú. Pero sé que terminará luego. Soy optimista. Pero también sé realista en el sentido de que
hasta que llegue ese momento, hay un duro camino que todavía tenemos que recorrer. Y en ese camino pues, se quedará mucha gente. Pero tenemos que andar ese camino. Y andar no como zombies, sino haciendo que el final al que queremos llegar llegue. Creo que me explico. Yo no soy partidario del fin de que esperar a que las cosas caigan, se resuelvan solas. No, nada se resuelve solo. Hay que ir a por ello. Y por eso siempre digo y repito que mis novelas son una propuesta de acción. Que no nos quedemos ahí paralizados por el miedo, por lo que sea, sino que actuemos para que nuestra vida, la vida que queremos, llegue. Y la vida que no queremos, la que tenemos actualmente, que no, un negro no es nadie en ninguna parte y ni siquiera en sus propios países. Que eso termine. Porque hay ejemplos clarísimos en la historia, en nuestra propia historia, de África, si no hubiéramos luchado, si nuestros padres, etcétera, no hubieran luchado, no tendríamos ni las independencias, entre comillas, que tenemos hoy. Y así un montón de ejemplos más que podría poner, pero no hay tiempo. Quería retomar un poco la reflexión que ha compartido la señora de antes, diciendo que el autor Donato Ndongo está equivocado respecto, lo que cuenta y la realidad actual, ¿no? Y decir que me parece incluso curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo una obra literaria, en este caso social, es un reflejo de la realidad, de experiencias propias o experiencias vividas por otras personas, en este caso, ¿no? Y que me parece en este caso curioso que, digamos, lo narrado, por haber vivido esas mismas experiencias o por ser persona negra en este caso, por vivir en España y por tener unas vivencias, por vivir cosas en primera persona, ¿no? Y que en este caso es como la mejor persona para narrar esas cosas, ¿no? Porque en este caso es el reflejo realmente de la realidad. En este caso diría, decir que esté equivocado no lo veo. Y como que incluso me parece incluso una falta de respeto porque es una experiencia, son cosas vividas, no solo por el autor, sino también por, digamos, mucha gente de la comunidad negra, ¿no? Vale. Lo mío tampoco es una observación, como también porque lo comento desde una experiencia propia, porque Donato antes comentaba, en Camerún te leemos, y incluso hay tesis doctorales, hay tesinas de másteres sobre su obra, ¿no? Así comentar que no deje de escribir, que no se canse de contar cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo también permite conocer la realidad pues, de la población negra en España también. Y luego otras reflexiones sobre África. Estudié filología hispánica en Camerún, entonces conocía más o menos la realidad según sus obras que había leído y también de entrevistas y más. Y en 2012 estuve viviendo en España de 2012 a 2020 y casi muchas de las cosas que había leído en sus entrevistas y obras también las viví en primera persona. Entonces eso también es un reflejo. Hablo de cosas relacionadas con la discriminación o con el racismo, ¿no? Que sea en este caso social, cotidiano o incluso institucional. Lo viví también en primera persona. Y comenté esta parte también de mi propia experiencia como para decir que el panorama es un poco triste, ¿no? Porque incluso yo antes de tener esa posibilidad que me brindó la vida para venir a estudiar en España,
no me imaginaba que todavía España estaba en esa situación respecto a esos temas, ¿no? Incluso cuando me empecé a mover en el mundillo del activismo negro en España, entonces encontré personas que me contaban cosas que yo también había vivido, porque llega un momento que consideras que quizás son cosas aisladas, que lo estoy viviendo solo yo, pero luego cuando encuentras más personas que te cuentan lo mismo, pues te planteas cosas. Bueno, ahora una pregunta. En su postura de escritor, de una persona que vive en España, ¿no? Si estuviera ante, digamos, aquellos que tienen, digamos, voluntad o cargos políticos para hacer el cambio, que sea a nivel educativo, político, ante este panorama triste, desolador, ¿qué propuestas darías para incluso fomentar lo que hemos estado comentando también esta mañana, el conocimiento mutuo, porque al fin y al cabo también uno de los elementos de esa realidad, o sea, de los problemas que dificulta, en este caso la cohesión también, a veces es la ignorancia, ¿no? El desconocimiento, el miedo, también infunde el miedo, ¿no? En este caso, la pregunta es, ¿qué le dirías si estuviera ante una persona o si incluso si estuviera ante, digamos, un diputado para aportar una solución, digamos, ante ese panorama pesimista que en realidad que choca cuando se te escucha, ¿no? Pero diría que es la realidad, es la triste realidad. Y diría que la población, digamos, en España se tendría primeramente, en este caso, que escuchar a aquellos que viven esas experiencias, porque sería el primer paso para dar el cambio. Porque al escucharles, pues conoce realmente lo que pasa, porque otra persona no estaría capacitada, porque no son cosas que haya vivido, por mucho que haya investigado sobre esas obras, ¿no? Y eso. Sí, no voy a volver sobre el primer tema porque yo comprendo perfectamente que mucha gente con buena fe, vivo aquí, conozco gente de todo tipo, que mucha gente con muy buena fe se quedan asombrados cuando escuchan afirmaciones como las que he hecho, porque no se lo creen, no creen que su vecino, yo qué sé, pueda comportarse así. Insisto, gente de buena fe, pero que porque no han tenido la ocasión de ver una cosa así, ni de imaginar una cosa así, pues creen que exagero. Por eso simplemente me limito a comunicar que esas cosas también pasan y que no son casos aislados. Lo he hecho en periodismo, lo he hecho en la literatura y lo digo en conferencias. No son casos aislados. Los propios españoles deben saber que está aumentando el racismo en España. Cuando yo tenía 18 años estaba en España. Ahora tengo 72 a 2 semanas de cumplir 73. Creo en 2 semanas. Así que sigo aquí. Yo sé lo que pasaba aquí hace 59 años y sé lo que pasa ahora mismo. Hay mucha gente que no se lo cree, no es porque, o sea, de buena fe, porque son gente honesta. Y no creen que el vecino puede ser un deshonesto, puede ser un criminal, pero los hay. Y la primera, la primera medida para superar un problema es reconocer que existe ese problema. Si todo lo ignoramos y decimos que eso no puede ser, aquí no va a pasar, que no sé qué, es cuando pasa. Porque sin darnos cuenta ya tenemos no un problema, sino ya tenemos el caos encima. Creo que me explico. Luego, por eso yo no desautorizo nunca a nadie
Porque mucha gente de buena fe lo dice. Otros me han dicho, ¿qué han aportado los negros al mundo? En conferencias en España me lo han preguntado alguna vez. ¿Qué han aportado los negros al mundo? Pues bueno, también tengo que confesar que una de las veces que me hicieron esa pregunta, yo me quedé callado y el público espontáneamente empezó a aplaudir. Luego había mucha gente que se abochornaba, que estaba abochornada, estaba, en fin, por aquella pregunta de aquella persona que se supone que no les gustaba a los negros y que decía que los negros no habíamos hecho nada en el mundo. De manera que escucho a todo el mundo, pero mi obligación es decirles que, señores, no es así. Que se den cuenta de que aquí está aumentando una serie de que aquí se puede llegar y se va a llegar. Bueno, y creo que en alguna vez ya ha habido escaramuzas en ese sentido a lo que está pasando, que ha pasado en Francia, a lo que ha pasado en Inglaterra y en otros países europeos. Porque se están creando guetos en España, eso es un hecho. Ahora, que todavía no se vean, o que todavía no lo vean algunos, pues ese es su problema. Pero que vivan la realidad igual que lo vivimos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que le diría a un diputado o a un ministro? Pues nada. ¿Por qué? Insisto, ya lo he dicho todo. ¿Qué es lo que puedo repetir después de 50 años escribiendo? Después de 50 años hablando? Después de 50 años... ¿Qué más puedo decirle? Y no soy el único, ¿eh? Quizás sea el más conocido por ser el más cara dura. Pero hay mucha gente, muchos africanos que escriben y hablan en España. ¿Qué podemos decirles a esos señores si ellos mismos no quieren oír? Si ellos mismos no quieren ver. Porque las cosas están claras. Se supone que si es diputado es porque tiene algún mérito para haber llegado a diputado. Luego tiene que tener, pues, por lo menos, como mínimo, pues, alguien que le asesore, alguien que le diga las cosas. Su propio partido, yo qué sé. ¿Yo qué le voy a decir? Que no sepa. Y si lo sabe, ¿por qué no lo ha hecho? Lo único que puedo... Yo no le diría nada. Precisamente por eso prefiero callarme a partir de ahora. No he dicho que no vaya a dejar de escribir. No lo he dicho. He dicho que me voy a callar. La palabra. Que estoy cansado. Seguiré escribiendo. Se publique o no se publique. Mis hijos, que los tengo, ya los publicarán si lo creen oportuno. Y si no, bueno, a fin de cuentas, a mí me gusta escribir. Entonces serán escritos inéditos o si me da la gana los doy al editor y los publica. Pero ya estoy cansado de hablar. Es lo único que he dicho y creo que voy a cumplir. No creo, seguro que lo voy a cumplir. Voy a dejar de hablar porque ya no tengo nada nuevo que decir. Y cuando no hay nada nuevo que decir, es mejor callarse. Por fin tengo el micrófono. Pues voy a hablar entonces. No voy a seguir la retórica del callarse, que justamente me preocupa mucho, porque callarse para nosotros tiene muchas implicaciones y prefiero que el autor no se calle. Sin embargo, estoy notando como una confesión, como la confesión de un fracaso, lo que también me preocupa, pero al escucharle se nota que, bueno, al final el problema de la historia es la historia del problema. Y cuando se está preguntando sobre eso de qué se diría al diputado, etcétera, yo creo que también es un elemento preocupante porque la gente tiende a interesarse más por lo dramático, lo trágico, lo crudo, lo duro,
Sé que me acuerdo cuando estaba aquí, era doctorando, me encontré justamente con un diputado que estábamos en movimientos panafricanistas y se había planteado un decoro relacionado con esto. Y hablando así, no le interesaba lo que yo le comentaba. Y cuando le dije, vienen pateras. Así, así, bueno, me tendría que contar cómo, etcétera, etcétera. Ahí vi que no. Y yo no había venido en absoluto en pateras. Pero ¿por qué eso le interesaba más que algo que pudiera ser como proponer algo, hacer estudios para avanzar? Eso no le interesaba, sino lo de venir en pateras. Y estos días veo que hay gente que ha llegado. Y cuando digo que el problema de la historia es la historia del problema, yo mismo escribí sobre los cayucos y las pateras en Rebelión de la Conciencia, editado en Salamanca en 2008. Y se ve que todo aquello que se ha denunciado sigue produciéndose. Pero no por ello hay que callarse. Bien, lo ha comentado otro. Yo mismo soy director de tesis doctorales que versan sobre sus obras. Y creo que ahora voy a aconsejar también, porque la tendencia ahora en Costa del Marfil y en general en África es no trabajar sobre una sola obra, sino mínimo dos. Pues eso se sumará, por ejemplo, al metro, porque hay unos que trabajaban sobre el metro. Pues ahora llega la retahíla de preguntas. Bueno, no son muchas. Hay unas que son como hermanas. Uno, ¿por qué no usa apodo como escritor? Porque generalmente cuando hay persecución o sospecha de persecución, pues los autores, los escritores usan apodos. Mi propio primer libro fue con un apodo, eh, un seudónimo. Bien. Dos, ¿por qué entonces se usa su verdadero nombre? En este último libro no aparece el Bidiogo. Tres, el título de la propia obra. ¿Por qué una interrogación y no, por ejemplo, decir la muerte del joven Ablaye Cissé? Eso me llama la atención. Y para terminar, ¿por qué no se hispaniza, como la palabra hispanizar salió esta mañana? No se hispaniza el nombre del protagonista, escribiendo, por ejemplo, sin la O, y el Cissé es con una S. ¿Y por qué no se ha pensado tampoco en esto? Bueno, es lo que quería comentar, preguntar también. Donato, por los temas de logística, breve, ¿vale? Para que tengas tiempo de firmar y luego llegar al hotel a tiempo. Evidentemente el hecho de que yo me calle es fundamental, de que pretenda callarme no significa callar a nadie. Yo me callo porque estoy cansado y veo que lo he dicho con claridad hace tiempo y además está en el título de mi próximo libro, que es de relatos, La siembra estéril. Mucha gente cree que, me dicen desde fuera que he triunfado, pero yo me veo desde dentro que yo no he triunfado. Esa es la diferencia. Sí, ya sé que hay infinidad de tesis doctorales. En todos los países africanos, en Estados Unidos hay, centenares. Lo sé. En Polonia, en no sé dónde. Sí, lo sé. Pero eso no es lo que yo quería. Os he informado que llegué a España con 14 años. Y también os he dicho que dentro de, creo que 2 semanas, cumplo 73. ¿A alguien se le puede ocurrir pensar que fue por propia voluntad?
Es un fracaso mi vida. Es un fracaso. De manera que si en esos años predicando, escribiendo, informando, no sé qué, dando detalles desde la historia, desde todos los campos que yo podía, en mi corta inteligencia, y resulta que no he conseguido nada, ni siquiera vivir en mi propio país, ¿de para qué seguir? ¿Para qué seguir? Sí, de claro, ¿para qué seguir? De manera que para ir a sus preguntas, hombre, evidentemente agradezco, siempre lo he dicho y lo diré, pues, la repercusión que tiene mi obra. Yo sé que es apreciada, la cantidad de tesis, estudios, etcétera, que se hacen, porque algunos, yo creo que una ínfima parte me llegan, porque sé que hay muchísimas cosas que sobre mi propia obra que se han publicado por ahí y no los conozco, porque a lo mejor se han publicado en lenguas que ni yo conozco. Sé que se han hecho estudios míos sobre libros míos en árabe, yo no tengo ni idea de árabe, pero lo sé porque he visto mi foto ahí. De manera que eso lo agradezco. Y desde ese punto de vista estoy satisfecho, obviamente, porque insisto en que soy ser humano. Me satisface y lo agradezco. Pero veo mi vida, el conjunto, y veo que he fracasado porque ni siquiera puedo vivir. Y creo que ni morir en mi propio país. Ese es el problema para mí. ¿Por qué no uso seudónimo? Pues porque yo siempre he ido a cara descubierta. Aparte de que los seudónimos para mí no tienen sentido, porque todo el mundo termina sabiendo quién está el nombre verdadero que está detrás del seudónimo. Entonces, ¿para qué ponerse un seudónimo? Digo yo. Entonces, pues, prefiero llamarme Efren. Que se sepa que quien ha escrito el libro o el artículo o lo que sea, soy yo, y no me he escondido detrás de nadie, no. Yo digo lo que digo a cara descubierta, al que le gusta, y al que no le gusta, pues bueno, que piense por qué no le gusta. Por lo menos eso, que piense por qué no le gusta. Porque soy bajito, porque soy negro, porque soy lo que sea, pero que lo piense por lo menos. ¿Por qué no lleva el billogo? Por una razón muy sencilla. Yo se lo dije a mi editor. Está aquí en los créditos. Yo creo que estará usted de acuerdo conmigo en que ver en una portada Donato Ndongo es mucho más llamativo que ver Donato Ndongo Billogo. ¿A que sí? ¿No? Bueno, se le queda más gráficamente a un lector, yo no sé. Yo no pienso en nadie en concreto cuando escribo, porque tengo libros publicados en italiano, en Italia. Tengo libros publicados en inglés en Estados Unidos, en francés en Francia. De manera que un señor va por una calle de Minnesota, yo qué sé, en San Paul. Veo en un escaparate o en una librería Donato Ndongo Billogo, pues si solamente ves Donato Ndongo, creo que le llamará más la atención, creo yo. Luego, por eso le dije al editor que a partir de un momento, porque antes publicaba con los... aparte de que... otra anécdota que quiero contar sobre esto. Mi madre, cuando vino aquí a España, la traje porque estaba enferma, pero me dijo, solo pones el nombre de tu padre y el mío. Pero claro, poner en una portada Donato Ndongo Billogo Maquina, creo que no es de recibo. ¿No? Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues le dije al editor
que solamente pusiera Donato Ndongo. Y en los créditos, que lo verá cuando vea el libro, todos los demás que se han reeditado y editado, verá que pone el nombre completo, Donato Ndongo Biyogo Makina, para satisfacer a mi madre y que todo el mundo esté contento. Luego, ¿por qué los interrogantes? Pues simplemente porque yo no quería afirmar nada. Quería hacer una pregunta al lector, sea quien sea, y que sea el lector quien se responda a sí mismo después de leer el libro. Luego, yo no podía hacer una afirmación. La muerte de tal. No. Yo no cuento la muerte de nadie, pero cuento la vida de una persona que muere. ¿Qué le mató? ¿No? ¿Me explico, no? Y por último, hispanizar. ¿Para qué hispanizar? Si se llama Abdoulaye Cissé con 2 S, pues, y él lo escribe así en su carnet de identidad, o en su pasaporte, o lo que sea, pues yo le pongo tal como se llama. Si hubiera nacido, yo qué sé, en Albacete, pues a lo mejor no se llamaría Abdoulaye Cissé y luego no llevaría ese nombre. Pero como nació en Gao, bueno, ya estoy contando la novela. Así que se llama tal como le puso su padre y su madre, Abdoulaye Cissé, y así lo he puesto. Gracias. Muchas gracias.